Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas. Hoy tenemos entrevista en el estudio, visita en el estudio. Saludamos con gusto a la doctora Tere Guerra. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, gusto saludarles y de compartir aquí este espacio junto a ustedes. Gracias por acompañarnos, doctora. Saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como ustedes saben, esta misma semana estuvimos dialogando pues de esta situación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, esta reforma que avanzó en la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE y la Ley de sistemas de los sistemas del ahorro para el retiro, que fue propuesta por los diputados morenistas Ignacio Mier Velasco y Angélica Ivonne Cisneros. Y bueno, pues el presidente ha celebrado esto, ha habido algunas críticas de la oposición, hay muchas dudas en la población, en torno también al tope de ingresos que podrían recibir quienes se acojan a esta iniciativa una vez que se promulgue. Y la doctora Tere, el día que hablamos de ello, experta justamente en estos asuntos, aunque actualmente quiero decirle pues que está dirigiendo la asociación por todas, un movimiento nacional que busca enriquecer la agenda de la candidata Claudia Sheinbaum. Quedamos en platicar, ¿no? También de este y otros temas. Vamos a empezar contigo, Francisco. Javier, perdón. Bueno, en ese tema de las pensiones ha habido mucho ruido, sobre todo por la forma como se manejó y la oferta política que hizo López Obrador, de que todo el mundo tendríamos una pensión del salario más alto. Sin embargo, hoy ya estamos viendo que en esta reforma está topada y muchos sienten una gran desilusión porque, bueno, pues ya estaban pensando que podíamos, al final de su actividad laboral, tendrían una pensión digna, que yo creo que todo el mundo lo está peleando. Pero también estamos viendo la confrontación con el tema de dónde están sacando los fondos. Entonces quería ver tu opinión sobre este tema de los fondos que son particulares, son individualizados y que no hubo ninguna notificación previa para quien los tiene. No sabemos si vivan o estas personas ya hayan fallecido. Mira, primero quiero decir que el sistema pensionario tiene que tener necesariamente participación del sector público. Desde la creación del sistema de seguridad social, estamos hablando a fines del siglo XIX, que se va a cimentar en Alemania, Otto von Bismarck acuñó una frase: si en materia pensionaria el Estado no puede, entonces nadie puede. En México fue un retroceso haber reformado como se reformó para generar administradoras privadas de los fondos de pensiones. Esta reforma, si recordamos, se aprobó en 1995 y se empieza a aplicar en 1997. Es lo que se conoce como la nueva ley del Seguro Social. ¿Qué pasa con esta reforma? Los fondos pensionarios se van a una cuenta individualizada, vendiendo el sueño guajiro, diría mi abuela, de que con tu propio fondo, ibas a tener una macro pensión. Lo que terminó siendo con la nueva ley del Seguro Social y con las posteriores reformas, porque también se hizo, eso fue con Zedillo, la reforma del 95. Pero Felipe Calderón va a emular una reforma para las pensiones del sector público en 2007 y hace lo mismo administradoras de fondos de retiros para el ISSSTE. Entonces, este esquema de privatizar y administrar los bancos, los fondos de pensiones, es un esquema que está destinado a generar pensiones precarias. En México, con los salarios que percibe la gran mayoría, a pesar de que se han mejorado, y hay que reconocer que el salario del 2018, que estaba en 88 pesos, ahorita el salario mínimo está en 2.48. Y eso cuenta para tema pensionario. Pero con estos salarios, autofinanciar tu pensión es imposible. Entonces, siempre tiene que haber, ¿qué se trata en otras palabras, la reforma? Generar ese fondo social. Cuando hablan de que es un fondo privado, no es de los bancos. Simple y sencillamente, solo por decirles, ¿de qué se trata? Hay cuentas inactivas.
a partir de los 70, porque se supone que la persona, de acuerdo a la ley del Seguro Social, incluso la ley del ISSSTE establece más edad a los 65, pero la ley del Seguro establece la cesantía a los 60 años. 60. Pero bueno, esperas 10 años. Hay gente que cotizó 5 años y que se le olvidó y ahí dejó, pero ella tiene un fondo. O falleció o se fue del país y queda un fondo inactivo. No se trata de que ese fondo inactivo se va a quedar el Estado con él, sino que se va a ir a una bolsa para un fondo social. Ese fondo inactivo, para Banorte, estamos hablando que significaba, ellos tendrían que haber devuelto de cuentas no reclamadas 76,140 millones de pesos, de los cuales solo devolvieron 2,847. 9,360 millones de pesos, miles de millones de pesos, Banorte los tiene en sus cuentas. Vamos a Banco Azteca. Banco Azteca se quedó con 1,847 miles de millones de pesos de esas cuentas inactivas que no ha regresado. Miles de millones, perdón si al principio no di bien la cifra. Banamex con 6,125 miles de millones de pesos que no, son cuentas inactivas. ¿Para qué entonces se las dejas a los bancos? Mejor ponlos en un fondo social y ese fondo social que haga lo que se llama complemento pensionario. Ahorita decías tú. ¿Y los propietarios de esas cuentas, pensando que no están muertos? Está imprescriptible, lo pueden hacer valer en cualquier momento. Incluso la reforma del 2020 fue más allá. Anteriormente, si tu fondo pensionario no alcanzaba, la Afore decía, lo siento, ya no te pago. En la reforma del 2020 se dio un paso adelante. Si no alcanza tu fondo, el Estado pone. Ya está establecido. Aparte se amplió. Tu fondo de vivienda no prescribe, lo puedes reclamar en cualquier momento. Tu fondo pensionario no prescribe, tú puedes hacer valer el derecho de pensión en cualquier momento. Aún esa persona de 70 años está claramente establecido. Entonces es hacer un fondo social que progresivamente iría aumentando las pensiones. A cómo está el esquema, de verdad, más allá del tema electoral que entiendo que genera pasiones, no es alternativa que los fondos pensionarios se manejen de manera privada. Nomás vean los intereses que cobran, aparte por dinero. Manejar. Milton. Sí, bueno, usted comenta, doctora, 3 bancos. El primero, Banorte, pues, ¿quién es el director general? Carlos Jan González, no sé si le suena el nombre, nieto de. El segundo, Banco Azteca, pues el tío Richie, pues, o sea, pero como están que todos, están todos los bancos, aquí los traigo todos, desde Bancoppel, Profuturo, mencioné los primeros. Sí, mencionaba así por las altas, por las cantidades, vaya, entonces, viendo el día, pues uno se sabe la víspera, ¿no? Entonces, en función de esta situación que está comentando, de las cuentas, y aunando lo que comenta Javier, esto no es una desposesión, o sea, no es como una confiscación del régimen a las cuentas, como decir, uso los instrumentos del Estado, las leyes, y redirecciono estos fondos que son personales y los mando a un fondo que todavía no han decidido cómo se va a llamar. O sea, digo, en discurso se llama el Fondo de las Pensiones del Bienestar, pero es un discurso donde la jubilación, decía primero el presidente, va a ser un tema de que te vas a jubilar con el último salario y después te topan a 16,000 pesos. O sea, no es una situación en donde el régimen actual está monitoreando fondos o dinero para ver cómo los redireccionan. No, porque la que te va a responder es la institución de seguridad social. Okay. O sea, si tú estás afiliado al seguro, el seguro es el que te va a responder por ese fondo. O sea, el fondo, vamos a decir quién lo va a administrar y quién en un momento dado como institución te responde. Si tú estás afiliado al ISSSTE, el ISSSTE tendrá que responderte. Cierto, puedes decir tú 16,000 pesos, pero ¿cómo inicia en esta administración? La pensión máxima, de acuerdo a la nueva ley del Seguro Social, antes de la reforma del 2020, era 3,000 pesos. Sí. La pensión máxima. Y la pensión incluso en el ISSSTE también. Entonces, en realidad es cómo vas dando pasos para tener pensiones más dignas. Y yo creo que a las nuevas generaciones es las que más les conviene. Aquí yo escuchaba que ustedes platicaban, todos los que apuestan a la modalidad 40 no son de la nueva ley. Esta reforma es para contrarrestar los efectos adversos de la nueva ley. La ley anterior
obviamente lo que decíamos, la ley vieja del Seguro Social era mucho más protectora y generaba pensiones más dignas. Y iban la gente a la modalidad 40, los que podían. Porque en realidad el grueso de la gente que está afiliada al seguro tiene pensión precaria. Es un 2% solamente de la población afiliada al seguro la que puede tener pensiones más dignas. La modalidad 40 no era opción para la nueva ley, porque aunque le metieras bolsa, no ibas a tener pensión digna. Entonces, con esto se va recuperando y hay una tabla que te va haciendo que conforme van pasando los años y se va capitalizando este fondo social, el monto pensionario va subiendo. Sí, doctora, ahora, con el tema de esta reforma, la ley de pensiones, va caminando diferentes reformas. Una de ellas es la ley de amparo. Entonces, en el discurso político, la oposición está diciendo, es que la vamos a tumbar en la Corte. Ahora, con la reforma, la ley de amparo, le hacen lo que el viento a Juárez, si pasa, no pasa, ¿cómo estaría ahí? Mira, yo recuerdo cuando se hace la reforma del 2007, del 97, bueno, la del 95 que se aplica en el 97, hubo amparos. Sí. Y se desecharon. Cuando se hace la reforma a la ley del ISSSTE, ahí me tocó ampliamente promover el amparo contra la reforma a la ley del ISSSTE por los efectos regresivos que significaba, porque incluso se va a poner una tabla de edades para que no te puedas pensionar si no cumples determinada edad, y además se precarizó más las pensiones de los trabajadores del sector público. Los amparos igual, la Corte los desechó defendiendo no propiamente el interés de los trabajadores. Esperemos que ahora sí defiendan los intereses de los trabajadores, que son los cuentavientes. Por favor, ¿cuánta gente, por ejemplo, en la pandemia murieron la señora y el señor? Entonces no había quien reclamara, hubo varias parejas que así pasó, esos recursos. El banco tenía el fondo, porque habían hecho un fondo para calcular, te pago una pensión 15 años, tengo tu fondo para cuando menos 15. ¿Quién se quedó con ese fondo? El sector privado, los bancos. O sea, vale más darle un uso social a ese fondo. Francisco. Pues es un enredo a pesar de los pesares, pero la pregunta más fuerte aquí, doctora, es otra vez lo de la modalidad 40. Si no va a afectar este tope, 16,000 y pico, ¿no? No, es para la nueva ley. O sea, la nueva ley es la que tiene la pensión precaria. La ley vieja, esa que es la ley del 73 que se le conoce, esa sigue aplicando y la gente puede. Ahora, ahorita comentabas, es un enredo. No, son muy pocos abogados y abogadas que conozcan el tema pensionario, porque estos temas generalmente no se abordan en las universidades. Lo que es ley del Seguro Social, lo que es ley del ISSSTE, lo que es ley de Infonavit, lo que es la ley para el sistema de ahorro para el retiro, no son normativas que se estudien comúnmente. Hay poca gente experta en el conocimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Es la reforma que vino a privatizar los fondos de pensiones, la que se está tocando, esa nueva ley del Seguro Social, esa reforma que se hizo a la ley del ISSSTE, que lo que hizo es empobrecer las expectativas pensionarias de generaciones. Yo te comentaba a ti, Luis Alberto, decía, bueno, pues tienes que pensar que la ley del seguro y la ley del ISSSTE tienen pensiones precarias para las nuevas generaciones. Y esto es apostarle que las nuevas generaciones, porque las anteriores, algunos de esta mesa, en ellos me incluyo, pues nos acogimos a la ley anterior, a la del 73. Esta no afecta esa ley, esa es para la nueva ley del Seguro Social, que tenía primero montos pensionarios de 3,000, que luego lo sube a 6,000 y ahorita lo está subiendo a 16, pero la idea, incluso en la tabla que viene en la iniciativa de ley, la vi, va aumentando de tal manera que puedas en un momento dado tener la expectativa de que te den íntegro tu salario. Ahora, otra pregunta del auditorio es, los afores, la lana de los afores, el cuarentón que se va a llevar el gobierno federal, al momento que yo voy y lo reclamo, que parezca, pues aquí está Pancho. No, es que, mira. ¿Me lo van a regresar con tus intereses? Sí. ¿O nada más? Ojalá, Francisco, de verdad, los bancos te dieran los intereses. Vean sus cuentas. Te los consumen a veces, realmente, vean, o sea, aquí traigo la tabla, ¿cuánto ganan en comisiones los bancos? O sea, realmente el ahorrador no está ganando. Incluso a veces va y le dice, tú tuviste desempleo, o sea, te consume el fondo. Es otra cosa, yo lo decía siempre cuando, ya ves que tenía un segmento de trabajo y pensiones, y decía, la gente va y pide el seguro de desempleo y no sabe las semanas que le descuentan. Sí. Carísimo cuesta, porque con el fondo pensionario los bancos prestan. Y pueden prestarle a los mismos ahorradores.
y les cobran intereses altísimos por el préstamo y le cobran comisiones por el manejo de su fondo pensionario. No, esto, si tú tienes una cuenta activa, ni se toca. Las cuentas inactivas de personas de mayores de 70 años, que son estos montos que estamos hablando de más de 41,541 millones de pesos. Entonces, miles de millones de pesos, de 41,541 miles de millones de pesos. Eso no significa que va a pasar un fondo perdido, no significa que eso ya se perdió, no, en cualquier momento, y está claramente establecido en la ley, lo puedes hacer valer, ya sea los familiares o el propio derechohabiente. Está muy intenso el chat de aquí, de nuestro espacio, muchas gracias a todos, pero a ver, ahorita dice Jesús Alfonso Durán, le pregunta qué pasará con el IPES y con nosotros los trabajadores del gobierno del estado de Sinaloa. Muy le tocará, dice, a la doctora Guerra apoyarnos ahora que llegue al Congreso local para que la ley del IPES esté de la mano a esta reforma. Antes de que me responda, doctora, ¿por qué ha sido tan tormentoso cuando alguien quiere recuperar su IPES? Y es una cola larga, y pues hay una gran mayoría que tiene que litigar, pagar un abogado para... Entonces, ¿cómo está eso? Sí, totalmente. Como tú usabas una frase, Francisco, muy comúnmente que decía, chango ven, chango hace. Bueno, pues resulta que cuando se hace la reforma en 2007 a la ley del ISSSTE, pues los estados, no solamente en Sinaloa, hacen un símil de reformas donde privatizan las cuentas individuales de pensiones, hacen la cuenta individual y se crea precisamente el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. Y ha sido efectivamente, yo cuestioné muchas de las disposiciones, incluso también promovimos amparo contra la ley del IPES porque hace que, incluso, o sea, yo estuve en calidad de secretaria, pero las leyes de pensiones no son para los puestos de primer nivel y con la ley de IPES los secretarios entran también. Y bueno, en fin, pero ha sido muy tortuoso. Se supone que si esta reforma va a implicar también al ISSSTE, automáticamente entonces vas a ir desprivatizando los fondos de pensiones y tiene que entrar el Estado, y con eso vuelvo a la frase. Es que el Estado nunca debió de desmarcarse. En el 2020 hay una reforma, incluso el Estado entra como cuando se acabe el fondo pensionario, pero no es suficiente esa reforma del 20. Tienen que hacerse más. Incluso si ustedes me preguntan, creo que esto abrirá paso a más reformas, porque tiene que ser más social el manejo de los fondos pensionarios y tiene que pensarse primeramente en el trabajador y en el beneficiario de ese fondo pensionario. Yo creo que en el IPES se tendrá que hacer reforma y no privatizar tampoco dentro de los trabajadores del Estado la administración de los fondos. Urgente. Javier, ¿conclusiones? Bueno, sí, escuchaba ayer a algunos expertos en esa materia, algunos diputados, en este sentido, que aclaraba muy bien que esta reforma solamente tiene que ver para los trabajadores del ISSSTE y del Seguro Social. Los otros que tienen otro tipo de sistemas no se contemplan en esta ley, y se hacía esa pregunta. ¿Qué va a pasar con estos sectores que están fuera? Y también el problema también de la economía informal, que es muy alta la economía informal. ¿Qué va a pasar con ellos también en un futuro que no se prevé? ¿Qué tipo de pensión pudieran tener? Entonces, lo que se está planteando es que sí se tiene que hacer una reforma mucho más amplia para ver todo este sistema de pensiones, porque hay bastante, sobre todo el sector público, en ayuntamientos que ya no tienen capacidad para dar pensiones a sus trabajadores. ¿Y qué va a suceder con estas reformas si se tendrían que incluir, hacer algunas modificaciones? Lo que se requiere siempre es que capitalicen los fondos, pero con interés social. O sea, los grandes países desarrollados, los nórdicos, por ejemplo, capitalizan los fondos. A veces son los que prestan para carreteras en países subdesarrollados. Ellos capitalizan el fondo. Pero lo que ha sucedido en México muchas veces es que esa capitalización termina engrosando riquezas privadas, y creo que por eso hay esa desconfianza. Pero si hay capitalización de fondos, oye, si a ti te entregan miles de millones de pesos para que los administres y no generas los intereses para beneficio de los ahorradores, bueno, pues eso ha pasado con los bancos. Simplemente poner un ejemplo, Bancoppel se crió en 2007. Es el que tiene más cuentas, no es el que tiene más capitales administrando administradoras de fondo de pensiones. En 14 años son del 2007 para acá,
pues es de las 500 grandes empresas, está dentro de las primeras 100 de las más grandes de México. ¿Por qué? Porque imagínate la bolsa millonaria que te entregan, la administras, con ahorradores a los cuales no les pagas los suficientes intereses, ni estás generando las pensiones dignas. Yo sí haría un llamado, porque está bien polarizada la temática, mucho por el tema político, pero realmente defender los intereses privados de los bancos cuando realmente no han pensado en los ahorradores, hasta dónde es una política social seria. Sí, pero no dan los intereses necesarios porque así se los permitió el marco normativo anterior, ¿no? También hay que señalarlo. Porque, o sea, dan los rendimientos que se estableció en la ley en su momento. Sí, ¿no? porque la ley... No porque sea una decisión del banco decir te voy a dar... Porque la ley en realidad se creó para generar más capitales. No se creó pensando en la gente. Así es. Milton. Ok, doctora, ahorita que comenta esa parte de... en 1982 se nacionaliza la banca. López Portillo, pues con la crisis, le dolía la cabeza y se mochó la mano, como decía el negro Silva Gerson. 10 años después se vuelve a privatizar, 91-92, para tener un sistema financiero eficaz y todo lo que el discurso neoliberal dice. 5 años después entra la mina de oro que son las Afores, 97, 98 más o menos. En este discurso que vemos ahorita, empieza un proceso de quitarle este negocio que es las Afores a los bancos. Digo, por la cuestión de cómo extraen los recursos de los trabajadores. ¿No es un aviso para en el discurso y más adelante, ya que esté más sustentado el régimen de la 4T, nacionalizar la banca, como lo hizo López Portillo? Digo, porque la historia se repite. No, estamos hablando aquí de cuestiones de pensiones. Okay. No, si hubiese sido así, imagínate lo que hubiera significado, ¿no? Y ni siquiera está tocando una pequeña parte de los fondos, una pequeñísima parte de los fondos. No, o sea, en realidad ir a fondo... Cuando se hizo la reforma del 2020, ni funcionaria ni nada, yo simplemente, experta en la temática, dije, debió haber ido más a fondo. Sí, claro. Se debió haber ido más a fondo, porque sí hay que ir desestructurando, pero en tema pensionario. Lo otro tema, pues no creo, porque yo no veo que se haya apostado a quitarle, vamos a decir, al sector privado. Al contrario, vemos que muchos se han fortalecido. Sí, es élite. Francisco. Y no habrá manera a futuro, doctora, que legalmente se publicara la lista de esos que no cobran su afore o no saben que lo tienen, etcétera, pues para darles chance, porque puede que mucha de esa gente, aunque tenga 70 años o más, esté sobreviviendo con aprietos económicos, y si publicar una lista en un portal especial el gobierno federal, ya que tenga la lana, o ya la tiene, pues para que diga, fulano de tal, aquí aparezco y la cobro. Sí, yo creo que debiera buscarse. Acuérdense que cuando estaba yo aquí en la mesa y cuando hablaba de la temática decía, hay mucha gente que no sabe. Por ejemplo, hombres que no cobraron la pensión de viudez porque la ley del seguro establecía, pues la pueden reclamar en cualquier momento, es imprescriptible, porque originalmente la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE establecía que los hombres no tenían derecho a la pensión de viudez si no eran inválidos o si no eran dependientes. Pero no solamente eso, en un momento dado tuviste también un fondo de vivienda. Ahí se quedó, nunca pediste crédito, o si pediste crédito se volvió a hacer fondo, porque hay que recordar que el empleador, mientras te tenga registrado en el Seguro Social, debe aportar el 5% de tu salario al fondo de vivienda. Ahí puedes tener un fondo. Entonces, realmente a veces no se llega a toda la población, no toda la población se informa que puede tener un fondo. Ahora, de verdad, pregúntenle a mucha gente todo el trámite que tiene que hacer y todas las puertas que a veces dentro de las Afores les cierran para devolver sus fondos. O sea, tampoco se trata que tengamos ahorita el paraíso en la devolución de fondos. Yo creo que incluso a eso hay que ir, a cómo vas flexibilizando la devolución de los fondos que es bien difícil. Sí, o sea, porque es bien difícil. En una Afore, no, te piden... A eso iba, porque me decían que necesitan necesariamente, primero, ubicar dónde está tu Afore, que es lo más fácil ahora. Así es. Y el proceso ahora es que si no está establecido quién son los herederos de esa Afore, pues entras en un conflicto que necesitas un abogado. Y dice que más o menos tarda un proceso de hasta 2 a más años en poder recuperarlo. En no todos los casos alcanzas a recuperarlo. Y aquí lo que se está cuestionando es que no se haya notificado previamente a los titulares para certificar si están vivos o muertos y sus herederos. No, eso es lo primero que se debe haber hecho. No, de hecho no lo han hecho los mismos bancos.
que son los que tienen el padrón. Y bueno, se supone que ellos deben de tener todo el padrón porque se les pasa, se le transfirieron. Acuérdese que cuando la ley del Seguro Social, porque ahí también puede ser la dificultad, se crea, abre un proceso de transición y sin que tú eligieras Afore, te transfería una. Y a veces no sabías ni siquiera en qué Afore estás. ¿No sabías? Entonces, en realidad, mucha de esa gente perdió ahí la pista de dónde pudo haber quedado su ahorro, o incluso gente, como digo, que pudo haber fallecido el familiar, nadie reclamó su fondo, no saben ni siquiera a dónde acudir. Todo esto yo creo que es parte de lo que cada vez más yo entiendo que la reforma va encaminada a tratar de asegurar que el fondo, si ahí está, se te debe regresar, y el manejo sobre todo social. Si este fondo existe, pues que sea para beneficiar a los otros trabajadores. ¿Por qué? Porque antes la ley del 73 tenía una característica, se llamaba entra fondo revolvente, o sea, tu dinero entra a un fondo común, los que no están ejerciendo esos fondos sirve para ayudar a los que lo están necesitando, no que ahorita ese fondo social está sirviendo para enriquecer a los más ricos del país. Pues muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. ¿Algo más, Milton? No, todo bien, agradecerle. Más. Agradecer, doctora, y pues vamos a ver cómo viene este sistema de pensiones y si esto va a mejorar, ¿no? Y si no, pues ya vendrán otros gobiernos que hagan las reformas conducentes. Muchas gracias. Francisco. Una consulta que no me cause honorarios, doctora, por favor. Por ejemplo, yo ya voy a cumplir en diciembre, si Dios quiere, y Dios me da tarjeta de circulación, 67 años. Le sigo metiendo todavía la modalidad 40. ¿Me conviene seguir metiéndole y ya saco mejor? No, todo depende. Ya me voy también como este sector. Todo depende de qué tanto tiempo. O sea, te conviene meter a la modalidad 40 si no has completado los 5 años de aportación a la modalidad 40, porque el salario se promedia en los últimos 5 años. Claro, o sea, te va aumentando la pensión del seguro de los 60, 61, a los 65 ya no, pero en tema de salario, el salario promedio, si todavía no tienes 5 años aportando a la modalidad 40, sí te conviene, porque el promedio del salario es el de los últimos 5 años. Entonces, realmente pudiese convenirte si todavía no tienes los 5 años aportando a modalidad 40. Mira que tengo 3. No, pues, un poquito más, Francisco. Un poquito más. Creo que ya vas a los 4.5 puedes cortar, porque 4.5 con 6 meses un día se cuentan 5. O sea, ¿Quién quite para cuando corta me diga San Pedro ahí, tu Afore? O sea, bueno, pues ya. Cálmate, Pancho. buenos días, Sinaloa. Luego voy a venir a hablar de política. Vamos porque te vamos a invitar por el de por ella y por todas, para la próxima mesa. Hay muchas sí. preguntas de política aquí, pues estamos con el tema de las pensiones, está la pregunta de Rubén Río y otras personalidades. Entonces hay muchas, yo voy a retomar una nada más. ¿Qué entidad va a administrar esta lana del gobierno? Preguntan por acá. Se supone, están hablando de un fondo de bienestar. Y creo que eso es lo que ha dicho, no, pues entonces el Estado se va a quedar con él. No, pero el seguro y la institución de seguridad social es la que te tiene que responder, como ahorita responde. O sea, el fondo lo tiene el Afore, pero tú haces el trámite ante el Seguro Social y luego el Afore tiene que regresarte el fondo si no te toca pensión, porque esa es otra cuestión, donde también hay fondos. La gente dice, es que no alcancé la pensión, no tenía las semanas cotizadas, y el fondo no lo reclama. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Lo que ya pagaron. Que por aquí hay una pregunta de ese tipo también. Pues muchas gracias, doctora. Buenos días, gusto saludarles. Seguimos pendientes, son 40,000 millones de pesos que el gobierno piensa captar por estos medios. Habrá que ver también si los bancos se dejan, si no se amparan, porque nada más al tío Richie, que hace rato fue tema aquí en el programa, le están cobrando 73,000 millones de impuestos que no ha querido pagar mediante argucia su defensa legal. A nombre de todo este equipo se queda bien acompañado. ¿En qué vibra el show del Mariconcho? Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.